¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, como os lo dije, lo prometido es deuda. Y como os dije en el vídeo anterior, en este vídeo os voy a intentar explicar cuáles son los trucos o cuál es el procedimiento que yo utilizo para poder procesar y sacar las fotos lo más brutalmente posibles que podemos hacer con nuestros drones, en mi caso, mi amigo, el señor Mavic. Así que en este vídeo vais a ver fotos como, por ejemplo, esta, que la vamos a convertir en esto. Y esta otra fotografía de los puentes la vamos a convertir en esto. O sea, os podéis dar una idea de que la cosa promete. Así que en este vídeo os voy a dar simplemente las pautas, o sea, no os voy a explicar el detalle máximo de cómo funciona, en este caso, la herramienta que yo utilizo, que es el Lightroom, porque, vamos, el vídeo daría para un par de horas y está lleno de videotutoriales en internet, en YouTube, de que explica paso a paso cómo funciona el Lightroom. Pero lo que yo os voy a dar, que creo que es muchísimo más interesante, es que os voy a explicar el procedimiento, los que son las 4 pinceladas, lo más importante, las 4 líneas súper interesantes para poder empezar vosotros a intentar sacar las fotos lo más brutalmente posibles con vuestro dron. Así que, punto importante, os voy a dejar en el Dropbox las fotografías que vamos a hacer en este tutorial. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que os las descarguéis y podáis intentar reproducir el mismo procesado o el mismo revelado que vamos a hacer. Y además os dejaré un email para por si alguno de vosotros está interesado y me queréis enviar vuestras fotografías para que yo pueda echar un vistazo a ver qué bien os han quedado, que quizás os han quedado mejor que yo, así que nunca se sabe. Así que con esto y con un vídeo que os voy a poner ahora, que también es de Amnen, del sitio este tan bonito de la primera foto que os he enseñado, vamos a empezar el vídeo. Así que ¡empezamos! Aspectos básicos de la fotografía de paisajes. Vamos a empezar, pero antes de empezar con el Lightroom, os voy a explicar 4 puntos que hay que tener en cuenta, que son muy importantes a la hora de procesar fotografía de paisajes. Que las tengo aquí, porque si no se me olvidan. Así que, vamos a empezar por el primero, la famosa regla de los 3/3, o también llamado el número de oro. ¿Qué significa? Bueno, significa de que nuestra fotografía se tiene que recortar o se tiene que hacer el encuadre que más se aproxime a lo que es la simetría, una simetría que se encuentra en la naturaleza, que se encuentra en las plantas, en los árboles, en todo tipo de, bueno, hasta en las personas se encuentra. Básicamente, el tema es que nuestros ojos, el ojo humano, está acostumbrado siempre a buscar de una manera involuntaria ese patrón. Y por tanto, una buena fotografía, de una manera involuntaria, cuando nosotros decimos esta foto es buena o es mala, llegamos a ese número de oro. Así que es una cosa muy importante tener en cuenta, porque si nosotros ya lo tenemos en cuenta, podemos prevenir, podemos anticiparnos y por tanto pues hacer fotos de muchísima más calidad. Así que este es el primer punto que tenéis que tener en cuenta. Tenéis que hacer una aproximación al número de oro o a la regla de los 3/3 cuando estéis procesando la imagen. Segundo punto, manejo de lo que es el HDR. ¿Qué significa HDR? HDR significa High Dynamic Range. Significa de que en determinadas circunstancias, sobre todo cuando hacemos amaneceres o atardeceres, cuando tenemos la luz de cara, lo que tenemos un contraluz, estamos en una situación en la cual tenemos un rango, lo que es, entre las luces altas y las luces bajas, por encima de la capacidad que tiene el sensor. Para muchos de vosotros habéis preguntado cómo es posible que cuando yo estoy en un amanecer, mis ojos no soy capaz de poder reproducir lo mismo que ven mis ojos con la cámara, porque yo si veo un amanecer queda muy bonito, luego lo grabo y queda todo oscuro o todo blanco, ¿no? Bueno, eso es el rango dinámico, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, significa que nuestros ojos aproximadamente pueden ver, o sea, quiere decir, el ojo tiene más sensibilidad o tiene un rango dinámico mayor que el de un sensor. Eso significa que aproximadamente nosotros somos capaces de ver unos 20 pasos de luz. En cambio, una cámara, incluso las cámaras más buenas, no pasan de 12-13 pasos de luz. Así que,
En situaciones en las cuales tenemos una escena por encima de esos 13 pasos de luz, que es lo que da la fotografía, lo que es una cámara normal, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer varias fotografías de diferentes exposición para luego juntarlas. Así que en ese tipo de situaciones estamos obligados. Y el Mavic es capaz de hacer HDRs. Tiene dos maneras de hacerlo. O se hace manualmente, dando la opción A y B, o se hace, sí, eso sería automáticamente, o se hace manualmente. Yo personalmente recomiendo hacerlo manualmente, porque ya os explicaré luego, es mejor porque así podéis calibrar mejor el histograma. Tercer punto, corrección de color estilo Orange Steel. ¿Qué significa? Bueno, significa de que las buenas fotos, las fotos más bonitas, más espectaculares, suelen tener una predominancia entre que las luces altas suelen tener unos tonos anaranjados y las sombras suelen estar azuladas. Eso es otra cuestión también mental, en el cual nosotros, no sé por qué, tampoco es como el tema de la regla de los 3 tercios, nosotros no sé por qué, cuando vemos una imagen en la cual tenemos ese espectro, esa predominancia entre el naranja y el azul, nos parece muy bonita. Así que es un truco que hay que tener en cuenta. Cuando vayáis a procesar vuestras fotos, hay que intentar estirar la imagen para hacer esa tendencia. Tenemos que coger que parte de la escena esté en un tono naranja y la otra parte esté en un tono azul. Si hacemos eso, os daréis cuenta que la imagen quedará totalmente espectacular. Y finalmente, el cuarto punto es el tratamiento por zonas. Como vamos a trabajar imágenes que vamos a intentar trabajar con rangos dinámicos por encima de lo que es capaz de hacer nuestro sensor, y más un Mavic, que la cámara no es que sea para tirar cohetes en comparación con una reflex, debemos hacer lo que se llama el tratamiento por zonas. El tratamiento por zonas significa que lo que haremos es que con el Lightroom, utilizando las herramientas que tiene, vamos a intentar ir seleccionando los diferentes grados, por ejemplo, zonas que están más lejos y otras que están más cerca, vamos a intentar cambiarles el color, una, lo que es la lejana, y la otra, la que es más cerca, para intentar dar un efecto de más profundidad y que parezca más lo que uno vería con el ojo humano. Así que esos son para mí los 4 puntos más importantes que siempre hay que tener en cuenta para presentar una foto con la calidad máxima que sea posible. Configuración del dron. Bueno, en esta sección os voy a explicar y os voy a dar 4 consejos súper importantes para que configuréis vuestro dron antes de empezar a disparar, antes de hacer fotos. Así que empezamos por el primero, número 1, que es configuración en RAW. Eso significa de que siempre debéis disparar en RAW. No me cansaré de decirlo en todos los vídeos que vaya haciendo. ¿Por qué? Porque muchísima gente, no sé por qué, le gusta solamente disparar en JPG. Y JPG no da buena calidad. Da una calidad de presentación. Eso significa que si hacéis una foto con el Mavic y tal cual la sacáis del dron y la pasáis al Instagram, perfecto. Para eso está JPG. Pero cuando queráis manejar, trastear colores, trabajar por zonas, lo que queráis con el Lightroom, en ese caso debéis siempre trabajar en RAW. Porque si no, si lo intentáis hacer con JPG, os va a hacer el efecto de empastelamiento, que es que como tenéis, por cada canal tenéis solamente 8 bits, a la hora que empecéis a mover, porque tenéis que tener en cuenta que a nivel matemático una fotografía no es más que una matriz de números. ¿Qué pasa? Que si trabajáis en 8 bits y empezáis a subir y bajar sombras, luces, lo que queráis, vais a empezar a perder información por lo que es el redondeo de los números, porque os faltan bits de resolución. A diferencia que en RAW, por regla general, depende de la calidad de la cámara, suele estar entre 10 hasta 17 bits o 18, en función de lo que cueste. En nuestro caso, me he estado mirando las especificaciones en DJI y no lo pone, no tengo ni idea de cuántos bits tiene. Pero yo creo que como mínimo tiene 10. Así que yo, por mi experiencia que trasteo mucho en RAW, yo no he visto que se pierda prácticamente calidad. Así que siempre debéis utilizar RAW. Segundo punto. Configuración del color neutro. Bueno, este punto es opcional, pero es altamente recomendable. Si vais al vídeo que yo hice de cuál es la mejor configuración para el Mavic, que os dejo aquí el link, en eso explico cuál es la configuración perfecta para vídeo. Bueno, si dejáis esa configuración perfecta para vídeo, automáticamente es la misma que se pone para fotografía, y es exactamente la misma. No es crítico, porque como trabajáis en RAW, y RAW significa que trabajáis en crudo, significa que sacáis la información nativa del sensor, tampoco es altamente problemático porque siempre podéis trastear, cosa que si fuese JPG no sería así, pero en RAW no hay ningún problema.
Pero sí que es recomendable porque si siempre trabajáis con el mismo tono que ya estáis acostumbrados en el vídeo, cuando hagáis vuestros vídeos, os vais a tener muchísimo menos problemas a la hora de calibrar el color. Por tanto, es altamente recomendable que os baséis en la misma configuración. Así que os recomiendo que os miréis el vídeo completo que hice del Mavic, en el cual allí tenéis todo ese tipo de información que es altamente necesario que la sepáis. Tercer punto, exposición siempre en manual. Esto es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo ponéis en automático, el dron va a exponer como le dé la gana y es muy fácil, solamente que mováis el cabeceo del gimbal os reviente el cielo o os oscurezca lo que es el suelo. Y eso es un gran problema porque después es muy difícil o prácticamente imposible de salvar con el Lightroom. Así que es muy importante que trabajéis en manual. Manual significa de que tendréis lo que es el histograma, y si vais moviendo el shooter, lo que es la velocidad de disparo y la sensibilidad en el caso del Mavic, y si tenéis un dron más bueno como el Phantom 4 Pro, que ya tiene diafragma, os daréis cuenta cómo se va oscureciendo, se va volviendo más blanco, ¿no? Pues, ¿qué significa? Significa que vosotros tendréis que jugar con esos parámetros para tener calibrado al máximo. Y eso significa de que siempre, sobre todo cuando vayáis a hacer una foto en la cual no vais a hacer HDR, siempre, y es muy importante, es que jamás reventéis el cielo. Una fotografía que el cielo está reventado, no hay quien lo salve. Así que es muy importante que cuando estéis con el Mavic, hay una opción que si movéis con el dedo, desaparece en toda la telemetría y solamente tenéis la imagen, ¿vale? Es muy importante porque a veces me ha sucedido que si hacéis las fotos con toda la telemetría de la parte de arriba tapa el cielo y no ves exactamente si el cielo está quedando reventado o está quedando demasiado oscuro. Así que yo recomiendo que cuando tengáis la escena, quitáis la telemetría y encuadráis, ajustáis bien y disparáis. Y finalmente, el último consejo, que ya es bastante obvio, pero no está mal de recordar, siempre trabajéis con la ISO 100. Ni se os ocurra utilizar ISOs más altas, porque estos sensores son muy pequeños y la alta sensibilidad le queda fatal. Se pierde muchísimo rango dinámico, sale un grano roso cuando levantéis las sombras, así que siempre a 100. Y por tanto, eso significa que si estáis grabando y tenéis un filtro ND, en este caso lo que tenéis que hacer es aterrizar el dron, quitar el filtro. Es muy importante tener la máxima cantidad de luz. Es totalmente distinto. O sea, la técnica de grabación, que como ya explico en el vídeo de la configuración, se necesita filtros ND porque debemos siempre disparar a una velocidad constante de 1/50 si disparamos, o sea, si grabamos a 25 fotogramas por segundo, o a 1/60 si grabamos a 30. En este caso es distinto. En fotografía, el shooter, la velocidad de disparo no importa. Bueno, tiene que ser lo más alta posible para que quede la imagen lo más nítida y lo más congelada posible. Así que, como estos sensores suelen ser bastante luminosos porque tienen Fs bastante altas, significa de que siempre hay que intentar, a la medida de lo posible, siempre trabajar con ISO 100. Empezamos con la primera imagen, esta imagen tan bonita de Amnem. Esto es la imagen como os la encontráis en el Mavic. Como podéis ver, es una imagen bastante neutra. Y lo que vamos a intentar hacer de una manera muy rápida una edición para conseguir esto. ¿Veis? Como veis, es una imagen muchísimo más bonita. Como podéis ver, es una imagen que se ha tratado por zonas, porque si no sería imposible. Hemos trabajado lo que es la zona de la montaña, un tratamiento distinto a la parte más cercana, que es la parte de las casas. Bueno, vamos a empezar. Como ya he comentado al principio del tutorial, son varios pasos que hay que seguir que son bastante sencillos, uno los puede memorizar y con eso uno se hace mucho más eficiente a la hora de la edición rápida de fotos. Bueno, el primer punto es el encuadre. Como ya he explicado, todos los encuadres se tienen que aproximar todo lo que se pueda a lo que es el número de oro o la regla de los 3/3. Aquí en este caso, Lightroom permite dar varias plantillas. Si vais apretando la tecla O, os va dando diferentes plantillas para poder hacer, que os ayuda a encuadrar bien. Por ejemplo, si ponéis esta esta carátula o como se llame, nos encontramos que, por ejemplo, en la regla de los 3/3 vemos que uno de los tercios nos encontramos el pico de la montaña. Por tanto, nos da una información de que ya está bastante bien encuadrado. Tenemos que parte de la información interesante que vamos a ir, nos encontramos que está en un tercio, y en el último tercio nos encontramos ya una persona con las casas que están más cerca de nosotros. O sea, esto nos está dando bastante profundidad.
Pero si además apretamos varias veces, nos encontramos que aún mantiene simetría con diferentes plantillas. En este caso, si os fijamos, la caída de esta montaña cae bastante bien con esta diagonal, con la diagonal esta. Y el pico de esta montaña cae bastante bien con esta otra diagonal. Si jugamos un poquito, vamos recortando, nos daremos cuenta que el encuadre lo podemos ir acercando más hacia lo que nosotros vamos queriendo, ¿no? Para intentar jugar. Bueno, cuando ya tenemos el encuadre que queremos, la siguiente fase que tenemos que hacer es hacer la tendencia a lo que es el color Orange Teal. En este caso, esta imagen, como podéis ver, es totalmente gris y vamos a intentar estirar el color hacia lo que es el azul y lo que es hacia el naranja. La manera más sencilla y más rápida con el Lightroom es irse a la parte de abajo, lo que es la calibración de la cámara. Y nos vamos a este que pone el azul primario. En el azul primario lo que tenemos que hacer es que hay que moverlo hacia este color más, se podría decir, fucsia o celeste. Vamos moviendo y vamos viendo que ya empieza a ponerse, se empieza a poner ya de color, ese color ya azul, ¿no? Podemos aumentar un poco la saturación para ver cómo va quedando. Como podemos ver, ya la cosa va quedando muchísimo más bonita. Podemos jugar con el canal verde y el rojo para ir, ¿veis? Ahora que empieza ya a tener una tendencia, Orange Teal, ya podemos ver que tenemos un azulado, tenemos un rojizo en los detalles y ya vemos como que el cielo ya empieza a estar de un color ya naranja. Empieza a ser la cosa, empieza a quedar bastante bien. El tercer punto ya sería el tratamiento por zonas. Aquí tenemos tres zonas. Tenemos la parte lejana de las montañas, la parte media del acantilado con lo que es el bosque y la parte cercana. Entonces se podría decir que podríamos dividirla entre tres secciones. Con este botón lo que vamos a hacer es que vamos a crear los filtros de gradado. Vamos a empezar por el filtro de gradado de la parte lejana. ¿Veis? Como podemos hacer aquí, lo voy seleccionando. En función de si subimos o bajamos, el degradado se hace más notorio o no. En este caso más o menos está bien, se puede ir moviendo, ¿vale? Para no afectar esta zona esta zona que hay aquí, los árboles. Bueno, cuando lo tenemos, yo en este caso yo lo que quería es darle más, resaltar más lo que es la montaña. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues yo lo que quería es aumentar las sombras. Por ejemplo, aumentar el contraste. O aumentar los negros. ¿Veis cómo empieza a tener un poco más de color? Y aumentaría lo que es la claridad. ¿Veis? Cómo empieza a tener más detalle. Y finalmente, otra cosa que yo haría sería aumentar lo que es la temperatura del color un poco más cálido. ¿Veis que ya empieza a quedar muchísimo más bonito? Así. Entonces, cuando hemos acabado, desactivamos este y volvemos a apretarlo porque vamos a crear otro filtro de degradado que vamos a utilizar en la parte de las casas, ¿vale? Las casas lo que podemos hacer es que podemos hacer que tienda un poco más a lo que son los negros, para resaltar más lo que es los detalles de la casa. Y luego, otra cosa interesante que podríamos hacer es el rojo podríamos darle un poquito más de intensidad. Para eso no hace falta activar el filtro de degradado. Desactivamos el filtro de degradado y en toda la escena nos vamos al canal de saturación de rojos y podemos darle, ¿lo veis? Así quedaría. ¿Veis? Hemos pasado de esto a esto. Y como habéis podido ver, lo hemos hecho en nada, lo hemos hecho en 5 minutos. Quiere decir de que al final la idea principal de este tutorial es simplemente siempre aplicar el mismo procedimiento. Si aplicáis el mismo procedimiento que os estoy enseñando, es muy, pero que muy rápido a la hora de procesar y editar imágenes. No os tenéis que pasar muchísimo tiempo por cada una. Bueno, pasamos con la segunda fotografía, el famoso HDR de los puentes. Como podéis ver aquí, yo hice 5 fotos, pero como ya os he comentado, con 3 vais que sobra, pero bueno, en este caso hice 5, en el cual podéis ver que tenemos la parte de lo que es el detalle del sol, en el cual aquí disparé uno partido 2500, y en este caso que quería sacar la máxima información posible de lo que es el campo y lo que son las sombras del puente, y aquí ya disparé a uno partido 25, para intentar sacar la máxima calidad aquí, obviamente reventando las luces. Pero bueno, la gracia del HDR es que no pasa nada, porque como tenemos
en 5 fotos una, lo que tenemos que hacer es que la tenemos que unir y tenemos que irnos a la opción del Lightroom de Photo Merge HDR. Automáticamente lo que hace es que las combina, hay que esperarse un poquito porque consume bastante CPU. Vale. Cosas importantes aquí. Esto lo podéis dejar automático y aquí en el de Ghost Amount yo recomiendo que lo pongáis en High. Lo que hace aquí con el High es que lo que hace es que al final cada foto a veces no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el Mavic a veces con el viento se mueve y eso hace que no sean 100% exactas. Lo que hace el de Ghost y en modo High es que simplemente lo que hace es que intenta que las 5 sean lo más parecidas posible, las intenta mover como si fuesen varios pósters. Haciendo eso lo que consigues es que la calidad de la imagen final sea lo mejor posible. Le damos a Merge y entonces automáticamente aquí, como podéis ver, está creando el HDR, que tarda un poquito. Venga, dale. Vale, ya lo tenemos. Bueno, cuando ya lo tenemos aquí, como ya he explicado en la primera foto, tendríamos que irnos aquí al color primario, intentar moverlo a este color Orange Teal, que sea lo más dramático. Luego, en este caso no sería necesario un filtro degradado porque esta zona es claramente visible que es la parte de sombras, simplemente sería levantar las sombras, como puedes ver aquí, intentar jugar un poquito. Y luego finalmente lo que es el encuadre, ¿no? Intentar que se parezca más a lo que es el número de oro, la regla de los 3/3, y jugando con las diferentes plantillas que os permite el Lightroom. Si os fijáis aquí en este, queda muy bien porque la sombra tiene una simetría con la misma diagonal, en el cual en la regla de los 3/3 nos queda que en uno de los tercios nos queda la luz. Pero bueno, esto ya cada uno a gusto del consumidor. Bueno, espero que os haya llamado el vídeo, es muy largo, yo lo sé. Le tengo que dar, quizás estoy un poco serio, pero es que le tengo que dar al coco para intentar sintetizar lo mejor que puedo todo este conocimiento, porque parece que es fácil de explicar, pero no es fácil. Hay muchísimo, y sobre todo cuando te pones a hacer el vídeo te das cuenta de la cantidad de información que tienes que ordenar y tal, pero bueno, para eso es un guión. Bueno, así que, como os he dicho en la intro, descargaos las fotografías, intentad probarlo en casa, si queréis, si tenéis dudas, me enviáis las fotografías de las que habéis hecho vosotros en email, a mi correo electrónico, y en el próximo vídeo lo que haré es que haré un vídeo en el cual iré comentando las fotos que vayáis vosotros pasándome, en el cual vamos a ver qué tal os quedan, a lo mejor os quedan mejor que a mí, nunca se sabe, y nada. Así que ya está, con esto se acaba el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, porque yo creo que esto es una cosa que no he encontrado vídeos, sobre todo en castellano, que lo expliquen, bueno, quizás no sé si he quedado muy bien, que lo explique bien, así que he intentado de la mejor manera explicarlo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.